Y les voy a pedir, creo que no va a aparecer en pantalla, pero les voy a pedir que si pueden ir a 1 Corintios, a capítulo 4, versículo 1 al 10. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 10, para que me sigan con su vista. Y dice de la siguiente manera: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Ya tienen todo lo que desean? ¿Ya se enriquecieron? ¿Han llegado a ser reyes y eso sin nosotros? Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Y el día de hoy he decidido poner como título el liderazgo y la cruz, porque creo que es algo que vemos a lo largo de este capítulo 4 y es algo que en verdad Pablo ve necesario a la iglesia. Y es aquí donde continuamos con nuestra serie en la primera carta de Corintios, y la cual decíamos, desafiando la cultura, abrazando la cruz. Y la tarde de hoy vamos a estudiar este pasaje, el capítulo 4, en el cual podremos hablar y ver que nos habla sobre liderazgo. Y tal vez tú podrías pensar, ¿pero eso qué tiene que ver con mi vida, no? ¿Por qué me vas a hablar a mí de liderazgo si yo solamente quiero ser un miembro de la iglesia? O tal vez yo soy mujer y nunca puedo ser líder de la iglesia. Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero creo que el hablar del liderazgo para Pablo es algo importante, no solo para la iglesia de Corintio, sino para cada uno de nosotros. Porque si somos sinceros, la mayoría de las personas hemos soñado con poder tener un liderazgo en algo, ¿sí o no? Y bien, y no deseamos cualquier liderazgo. La realidad es que deseamos ser los mejores líderes, o al menos hacer cosas mejores que el líder que está a cargo, ¿sí o no? Es más, vemos que el liderazgo es solamente para hacer, o es el liderazgo exclusivo para personas que son exitosas, que son sabias, que son inteligentes. Y bien, y no solamente eso, cuando hablamos del liderazgo, lo relacionamos con personas más importantes que otras, ¿sí o no? A veces, ¿o no han pensado ustedes? Es que es el líder porque su familia o viene de una familia importante, ¿sí o no? Entonces puedes ver que el liderazgo tiene mucho que ver con nosotros, y es lo que Pablo quiere que entiendas, que el liderazgo es algo que no debe de ser para beneficio de ¿quién? De nosotros.
Y si nosotros recordamos un poco el contexto de la ciudad de Corintio, ¿cuál era su contexto? Era que buscaban a las personas más influyentes y mejor desarrolladas. Y vean, pero muy pocas veces nosotros vemos el liderazgo o nos detenemos a considerar las aplicaciones que se tiene como líder, como es las responsabilidades, la presión y las tentaciones que enfrentan los líderes. Casi nunca se centran en dar cuentas, en servir y sufrir. Nuestra cultura ha distorsionado la figura del líder y solo lo vemos como alguien que tiene beneficios. ¿No pensamos eso de liderazgo? ¿O qué pensamos de liderazgo? ¿Pensamos que el liderazgo es para servir? ¿O creemos que el liderazgo muchas veces es para tener éxito? ¿Para que los demás te obedezcan? ¿Para que tú des órdenes? ¿O solo lo pienso yo a veces? Seamos sinceros, la realidad es que muchas veces vemos el liderazgo como un medio donde nos podremos beneficiar. ¿Quiénes? Nosotros. Y lo vemos en nuestra política, ¿no? Lo vemos que la gente sueña y anhela por ser presidentes, pero porque en verdad quieren servir a las personas. Porque quieren que un beneficio, y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces queremos tomar el liderazgo con el propósito de ¿qué? De ser personas que se beneficien de este liderazgo. Y es por eso que vamos a ver 3 cosas en este pasaje. El primero es el significado del liderazgo. El segundo es el lugar del líder. Y el tercero, el líder y el amor. Y vamos con nuestro primer punto. El significado del liderazgo. Versículo 1 al 7. Ahora sí ya va a aparecer. Me puedes seguir con tu vista. Y dice: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exigen que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que Él venga. Él sacará a la luz lo que está oculto de la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro. ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Y vean, sabiendo Pablo que la ciudad de Corintio, la cultura había distorsionado la forma en cómo tenían que ser el liderazgo, y esto no solamente en la ciudad, sino que esto se estaba viendo reflejado ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia de Corintio había adoptado la forma de liderazgo de la ciudad, la cual estaba ¿qué? Corrompida por la cultura. El liderazgo estaba siendo corrompido por la cultura y el pecado de los seres humanos. Pues esta iglesia había creado divisiones entre ella, diciendo que había líderes más importantes que otros. Y se dice que la distinción para dar un mayor peso a los líderes era su dinero, sus habilidades, su sabiduría, su presentación y su elocuencia. O sea, te puedes imaginar que en la iglesia de Corintio buscaban, por eso si recuerdas un poco los versículos, los capítulos anteriores, unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque ellos creían que lo importante de un líder era lo que enseñaba, era cómo se presentaba, era el dinero que tenía o era la elocuencia que tenía en su diálogo. Pregunta, ¿esto es importante? No debería ser importante. En aquel tiempo sí, pero para nosotros,
¿Qué cualidades debe de tener un líder para que tú lo puedas seguir? Piensa en esos líderes que te gusta seguir, en esas personas que influyen en tu vida, en esas personas que puedes ver en las redes sociales. ¿Qué cualidades tienen? Ser honrado y tener Poder de liderazgo. O sea, vean, muchas veces, al igual que en Corintio, nosotros tenemos las mismas etiquetas. Es que ya viste qué bonito habla. O es que ya viste, sabe mucho. O ya viste qué buena presentación tiene. O sea, estamos igual que Corintios. Si somos sinceros, tendemos a buscar las mismas cualidades de un líder. Y buscamos cosas externas y nos olvidamos de lo más importante. Nos dejamos guiar por la sabiduría o su presentación de estos líderes. Lo que nos debe importar al momento de confiar en un líder es que refleje el amor ¿por quién? Por Cristo. El amor es por eso que Pablo dice que la principal característica de un líder, ¿cuál debe de ser? Que se considere servidor ¿de quién? De Cristo. ¿Habías pensado esto para seguir a un líder? ¿Habías pensado que un parámetro que pone la Biblia para ver a un líder no es cuánto sabe, no es cuánto dinero tenga, no es qué capacidad de liderar tenga, sino que es que se considere siervo de quién? De Cristo. Y siervo es con S, no siervo con C, de que se considere mascota, ¿no? Sino que se considere alguien que esté dispuesto a servir ¿a quién? A Cristo. Pero me encanta, porque no pensemos como iglesia, entonces eso de ser siervo de Cristo es solo para los líderes y los que somos miembros, ¿estamos excluidos? Claro que no. Ser siervo de Cristo es a un deber ¿de quién? De todos. Me encanta cómo lo dice Carson y dice, no es que Pablo y Apolos y los otros líderes sean servidores de Cristo y los creyentes no, ni tampoco que se les haya confiado los misterios de Dios mientras que a los otros no saben nada de ello. Los líderes no constituyen una clase especial sacerdotal, más bien los que se les pide a los creyentes se les exige ¿a quién? A los líderes de los creyentes. Ser siervo de Cristo es algo que toda la iglesia debe de tener, pero es algo exigente ¿para quién? Para los líderes. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser un siervo de Cristo? ¿Qué significa o qué quiere decir Pablo cuando habla de ser servidor de Cristo? Y da la idea de que sea alguien que esté dispuesto a servir sin importar las circunstancias. Pablo quiere usar la idea de un esclavo y un amo. Pregunta, ¿los esclavos tenían derecho de algo? ¿Los esclavos tenían de decir, es que ya violas mis derechos? No. ¿Los esclavos qué tenían que hacer? Obedecer a sus amos. Tenían el deber de obedecer, pero vean, pero aquí es diferente. Los esclavos no deben de obedecer por miedo, sino ¿por qué? Por amor. Por amor a aquel amo que los ha rescatado. Pero te das cuenta que el principal requisito de un líder no tiene que ver con sus habilidades, con su sabiduría, con su elocuencia o con su estatus económico, sino que tiene que ver con su corazón. Tiene que ver con a quién busca servir, a Cristo o busca servirse Él de las personas. ¿Puedes ver que este es un requisito importante para alguien que quiere servir en el liderazgo? ¿Puedes ver por qué es importante que la iglesia sepa esto? Porque aún la iglesia debe de elegir o debe de buscar sus líderes. ¿Y te imaginas buscar a alguien que no quiere servir a Cristo y que quiere servirse él mismo? ¿Qué va a pasar? Se va a volver un caos. Y va a empezar a haber divisiones en la iglesia como las estaba viendo en Corintio. Porque si busca servir a Cristo, buscará hacer lo que el amo le demanda. Porque ser siervo de Cristo da la idea, repito, de alguien que se somete a lo que su amo le demanda sin exigir nada a cambio. Y Pablo nos dice que es lo que
demanda para los siervos. También Pablo nos aclara, ¿qué es lo que más demanda Cristo para sus siervos? Y me encanta, ¿no? Porque dice que los servidores de Cristo deben de ser, ¿qué? Administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Los de liderazgo son personas que solo van a entretener a las otras personas. ¿El liderazgo en la iglesia se debe solo para que se sientan bien las personas en la iglesia? No. Pablo nos dice que el liderazgo en la iglesia debe de ser personas que administren los misterios de Dios. Y ahora, ¿qué significa administrar los misterios de Dios? Y me encanta porque un diccionario lo define de la siguiente manera: es aquello que está atado más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios, y solo aquellos que están iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, esto se oye muy extraño, pero si pudiéramos decir en palabras más simples qué significa administrar los misterios de Dios, Pablo nos recuerda que los líderes de la iglesia están ¿para qué? Para predicar el evangelio, para ayudar a otras personas a ver su necesidad de Cristo o su necesidad de líder de Cristo. Predicar o administrar los misterios de Dios significa que los líderes de la iglesia deben de ser personas que lleven a otras personas ¿a quién? A Cristo. ¿Te puedes dar cuenta de esto? Me encanta cómo dice Paul Tripp sobre el liderazgo. Vean, desarrollar líderes no es solo proporcionar conocimiento teológico y habilidades para el ministerio, sino llamar a personas a que guíen con corazones que han sido cautivados por el asombro de Dios. Aquel que sirve en el ministerio y se despierta cada mañana con la carga que representa un empleo y no con el gozo de la gloria asombrosa de Dios, está en problemas. Puedes ver que el liderazgo en la iglesia no consiste en ser exitoso o en que la gente te ame, sino que los líderes de la iglesia deben de ser personas que lleven a Cristo ¿a quién? A otras personas. Ahora, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Corintio? Estaban buscando a sus líderes que más les gustaba. Pregunta para ti: ¿qué tipo de líderes te gusta seguir hoy en día? ¿Personas que te lleven más a Cristo? ¿Personas que te prediquen los misterios de Dios? ¿O personas que solo te hagan sentir bien? Debería de ser ese el propósito. Debería de ser eso lo que nos lleve a buscar líderes en nuestra iglesia. Debería de ser esa la demanda de la iglesia. ¿Hacia quién? Hacia sus líderes. Pero si somos sinceros, en ocasiones somos muy parecidos a Corintios, ¿no? Es que me gusta ese líder. ¿Por qué? Porque me cae bien, nunca me dice nada, no me confronta con mi pecado, me hace sentir bien a gusto. Ese somos nosotros. Y es por eso que Pablo ve que la iglesia sepa que un líder no está para hacernos sentir bien, sino que un líder está para llevarnos a Cristo, a pesar de que esto no sea algo fácil, a pesar de que esto sea algo difícil para el mismo líder. Porque si nosotros vemos, a Pablo lo empezaban a cuestionar, a Pablo lo empezaban a juzgar. Pero Pablo era una persona que buscaba llevar a las personas a Cristo, o solo buscaba tener buenos amigos y buenas relaciones. Llevarlas a Cristo, confrontarlas con su pecado, predicarles y administrar ¿qué? El misterio de Dios. Administrar el misterio del evangelio de cómo Cristo rescata personas pecadoras como tú y como yo. Puedes ver que el liderazgo que demanda Dios para su iglesia es totalmente diferente al liderazgo que nosotros muchas veces queremos. Pues ser líder de la iglesia no es ser alguien que solo da órdenes, sino solo son personas, y no tampoco son personas muy importantes o personas con alguna clase social. En el liderazgo de la iglesia deben de estar personas que amen a Cristo más que a cualquier cosa y que sean fieles proclamadores del mensaje del evangelio, que es el misterio de Dios.
Pregunta, ¿puedes darte cuenta que necesitas de este tipo de líderes? ¿Puedes darte cuenta que necesitas líderes que no solo te traten bien y se lleven bien contigo, sino que necesitas personas que te lleven a Cristo? Personas que te hagan ver tu pecado para que te puedan administrar el misterio de Dios. Ahora, como creyente, ¿no? ¿De qué me sirve saber esto? Si tal vez, como decíamos, ¿no?, nunca llegue a ser un líder. Pero para Pablo es importante que la iglesia pueda entender esto para que ayude a sus líderes en lugar de juzgarlos o de ser una carga para ellos. ¿Cuán diferente sería la iglesia si en lugar de criticar a nuestros líderes muchas veces los animáramos? Si en lugar de criticar a nuestros líderes nos acercáramos a ellos y les hiciéramos ver que tal vez no están predicando a Cristo. Sería muy diferente, ¿no? Porque si en ocasiones la vida como creyente no es fácil, créeme que en ocasiones como líder tampoco. Y menos cuando te enteras que hablan mal de ti, ¿no? Cuando hay chismes de ti. ¿Ya viste? El pastor pide diezmo nada más porque a lo mejor quiere otro carro nuevo. No. ¿Ya viste? La familia es la más mal portada de todos. O sea, te das cuenta que en lugar de ayudar y juzgar, Pablo dice, seamos unánimes y no nos adelantemos a opinar cosas, ¿no? Sino todo lo contrario. Ayudémonos uno al otro. Porque por eso haces estas preguntas. ¿Qué te distingue de los demás? ¿A poco tú eres mejor que tu líder? ¿Tu familia es mejor que la de tu líder? ¿Tú no tienes los mismos anhelos y deseos que tu líder? Claro que sí. Pero Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos lo recibimos ¿por qué? ¿Porque somos buenos? Por gracia. Y vean, y muchas veces estar en el lugar del líder es algo difícil y es algo de lo que también habla Pablo. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el lugar del líder. Versículo 9 al 13. Sígueme con tu vista y dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar. No como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuánto amor e importancia, aprecio tienes para tus líderes de tu iglesia? ¿Cuánto amor tienes para ellos? ¿Alguna vez los has visto como alguien importante para tu vida? ¿Alguna vez has pensado decir, déjale, mando un mensaje a Leo a ver cómo está? ¿O solo esperas que él constantemente te esté buscando? Pero lo más importante no es cuánto aprecio o amor le tienes, sino por qué le tienes ese amor y ese aprecio. Porque dices, lo amo porque cuando ando mal, llega y me dice, ¿ya viste que estás mal y que necesitas de Cristo? Si somos realistas, a veces nos cuesta trabajo amar a las personas que nos confrontan. Si somos realistas, muy pocas veces pensamos en los líderes de nuestra iglesia. Todo el tiempo pensamos que ellos deben de ¿qué? De estar a nuestro servicio. Ahora recordemos que en esta iglesia hay una lucha contra el falso liderazgo que se ha metido en la iglesia, el cual solo busca el beneficio propio sin importarle las personas. Al parecer los líderes de esta iglesia de Corintio solo les importa ¿qué? Ser aceptados y congraciar con las personas, sin importar cuál sea el costo. Pregunta, ¿esto es algo que solo pasa hace más de 2000 años o es algo que sigue pasando?
Es algo que sigue pasando. Y vean, y nunca nos detenemos a ver el por qué amamos a las personas. ¿Por qué te cae bien tu pastor? Pues porque es bien chido, nunca me confronta, ¿no? Puedo vivir como quiera y no me dice nada. El que un pastor tenga mucha aceptación a seguidores no es una garantía de ser un siervo fiel y un buen administrador del misterio de Cristo. Porque hoy en día podemos decir que Pablo fue un superhombre y de los mejores apóstoles. Podemos ver sus escritos, podemos ver que nos enseña muchas cosas. Pero vean qué lugar tenía en la sociedad primitiva. Dice, soy un hombre reconocido, soy un hombre respetado. ¿Cómo se califica Pablo ante esta sociedad? Primero, dice que es como un sentenciado a muerte y da la idea de que antes los ejércitos desfilaban con todas las personas que llevaban cautivas hasta el final, porque era el significado de que los iban a humillar y que los iban a matar y que eran los menos importantes. No solo eso, es un espectáculo ¿para quién? Para la creación. Pablo dice que su liderazgo está siendo un espectáculo para los hombres y para los ángeles. Las personas, ¿cómo lo tienen? Como un ignorante, como débil, es despreciado, está lleno de carencias y a la iglesia no le importan sus necesidades básicas. O sea, ¿puedes ver el lugar de ese líder? Es perseguido, tiene un doble trabajo. Tiene que trabajar para sustentar sus necesidades, pero tiene que trabajar para ayudar a la iglesia. Y siempre tiene que responder de una forma gentil, sin importar qué digan de él. Para el mundo, para que el mundo lo tenga como escoria y basura del planeta. ¿Pablo tiene algún lugar de prestigio en su liderazgo? ¿Qué es lo que califica a Pablo? O la pregunta sería, ¿por qué la sociedad odiaba tanto a Pablo? ¿Era un hombre sabio? Nosotros podemos ver que sí. Escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Plantó bastantes iglesias. Era un hombre que se rozaba con gente importante de su época. Pero ¿por qué lo odiaba tanto a la sociedad? La realidad es que ser un siervo fiel y administrador del misterio de Dios no es nada fácil, porque muchas veces sentimos, como lo describe Pablo, sentimos que predicar a Cristo no tiene ningún sentido porque solo somos ¿qué? Despreciados. A veces el lugar de un líder no es nada fácil, ¿por qué? Porque muchos van a tender a ¿qué? A despreciarlo. Porque si somos sinceros, a nadie de nosotros que nos gusta sentirnos confrontados. Ser un siervo fiel de Cristo va a traer consecuencias y a veces va a traer un lugar de desprecio para los líderes. Yo puedo platicar, y no es que me haga el mártir. En esta semana platicaba con Leo y le hablaba de un maestro y le digo, oye, es que ese brother para mí no es correcto, tiene malas enseñanzas. Le digo, hasta a veces me hace sentir que el que está equivocado soy yo, por querer ser fiel a lo que Cristo ha hecho, por no buscar la modernidad o no buscar lo que a la gente le hace sentir bien. Muchas veces como líder te vas a sentir rechazado. Muchas veces como líder te vas a sentir, te va a cuestionar y decir, ¿en verdad tiene caso seguir esto? O incluso las mismas personas, cuando hablas con ellas, es que ya sé qué me vas a decir. Otra vez Cristo, el Evangelio, que me arrepienta y que vea cuál es mi ídolo. A veces eso no te hace sentir en un lugar de importancia como muchos creen que es el liderazgo. El lugar del líder a veces es estar menospreciado e humillado. Pero gracias a Dios por Cristo, porque el lugar del líder no depende de los resultados que tenga en su ministerio ni de la aceptación de las personas. El lugar del líder depende de quién, de lo que Cristo hizo en la cruz por estos hombres que Él mismo ha llamado con el único propósito de que lo den a conocer y de esa forma poder llamar a pecadores al arrepentimiento. El lugar del líder depende de lo que Cristo hizo y no de la aceptación de las personas. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien te desprecie o te rechace o te humille, tú vas a poder recordar
que tu lugar está seguro en Cristo y no en los resultados que tengas. Y esto implica, como decía, el rechazo, la humillación de muchas personas hacia los líderes. Pero debemos de dolernos y no victimizarnos como líderes, porque en realidad a quien rechazan es a quién, a Cristo. Cuando alguien te rechace por predicarle el evangelio, duélete, no te victimices, duélete con él. ¿Por qué? Porque no te está rechazando a ti. ¿A quién está rechazando? A Cristo. Entonces puedes ver que el lugar del líder está seguro cuando él es fiel administrador de Cristo. Los líderes de Corintio eran personas que tenían un lugar agradable ante la sociedad y la iglesia, pero no tenían un lugar aceptable delante de Dios, porque estaban siendo personas infieles que en lugar de buscar predicar a Cristo, estaban buscando predicarse ¿quién? Ellos mismos. Estaban buscando la gloria para ellos y no para Cristo. El lugar del líder es buscar la gloria de Cristo y no buscar su propia gloria. Eso es algo importante, y es por eso que Pablo vio urgente darles este mensaje a la iglesia, para que se pudieran dar cuenta que necesitaban líderes que les predicaran a Cristo y no líderes que buscaran su propia gloria. Pero a la vez quería advertirle a los líderes que administrar el ministerio de Dios no es algo agradable para las personas creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque a las personas les cuesta trabajo aceptar que somos ¿qué? Pecadores. Porque como personas nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos ¿de quién? De Cristo. Porque es algo que choca ¿con quién? Con nuestro orgullo. Buscar predicar el consejo de Dios no te va a dar mucha aceptación de las personas. Eso es algo que Dios le quiere advertir a los líderes. Pero aún a pesar de ello, el líder debe de tener una respuesta amorosa hacia las personas que aún lo maldicen y lo insultan. Es por eso que nos lleva a nuestro último punto: el líder y el amor. Versículo 14 al 21. Vean. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. O sea, me sorprende Pablo, ¿no? O sea, él dice, ustedes me humillan, ustedes me menosprecian, me tienen como escoria del mundo, pero ¿puedes ver su amor? O sea, no escribo esto ni para humillarlos ni para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. O sea, no cualquier hijo, sino alguien a quien ama. De hecho, aunque tuviera entre ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con látigo o con amor y humildad? O sea, todavía les pregunta, ¿no? Los ama tanto que les pregunta, ¿de qué forma quieren que vaya a verlos? ¿Con látigo o con amor y humildad? Y en verdad es de resaltar la respuesta de Pablo hacia la iglesia que lo ha menospreciado y lo ha ofendido. Él les dice que les escribe como ¿quién? Como a alguien que ama. Y a veces es difícil amar a las personas. Es difícil amar a las personas que tú buscas ayudar y que ellas creen que tú piensas que las quieres destruir. Es difícil amar a las personas cuando no corresponden como tú quieres. Pero ¿qué ejemplo nos da Pablo de amor? ¿Pablo tenía todos los argumentos para odiarlos? Si pensáramos humanamente, sí, ¿no? Incluso si un psicólogo hoy en día viera a Pablo, le diría, oye Pablo, te falta amor propio, ¿no? Pero vean, Pablo es el que contrasta la cultura. ¿Por qué? Porque da algo que la cultura es imposible dar.
da amor cuando recibe desprecio. Y vean, y si la fuente del amor de Pablo fuera el mismo, ¿crees que pudiera amar a estas personas? La realidad es que no. Entonces, te puedes dar cuenta que el líder debe de tener un amor que no sea la fuente él mismo, sino que la fuente del amor sea ¿quién? Cristo. ¿Puedes ver por qué es importante que los líderes amen más a Cristo que a cualquier otra cosa? Es porque si aman a Cristo, este va a ser la fuente de ¿quién? De su amor para las demás personas. ¿Puedes ver por qué Pablo quiere que la iglesia entienda que necesita líderes que amen a Cristo? Porque los líderes que amen a Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Predicarles de quién? De Cristo, del amor de Cristo, de lo que más necesita la iglesia. Pero si un líder no ama a Cristo y se ama a él mismo, ¿qué crees que te va a predicar? Los 5 pasos para ser paciente, y vean mi ejemplo, y vean lo que yo hago. Pero en realidad, ¿crees que él sea perfecto? Porque me encanta Pablo. Pablo, ¿a quién nos llama a imitar? A él, porque él imita ¿a quién? A Cristo. O sea, puedes ver que imitar a un líder no es imitar al más sabio, ni al más inteligente, ni al más destacado, sino debemos de imitar a un líder que ame ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿eso es algo que atrae nuestra atención? Muchas veces no. Muchas veces queremos imitar a los líderes que son más inteligentes, a los líderes que son más elocuentes, a los líderes que son más poderosos o que tienen más dinero, pero muy pocas veces vemos como trascendente imitar a un líder que ama a Cristo por sobre todas las cosas. Y es lo que Pablo quiere que la iglesia despierte ese interés, que ame a líderes que en verdad amen a Cristo, que sigan a líderes que imiten a Cristo. El líder cristiano no solo predica el mensaje de la cruz y lleva una vida a la luz de esta, sino que debe fomentar el modo de vida cristiano genuino. La manera ortodoxa no basta. Los cristianos deben de vivir lo que creen. El evangelio del Mesías crucificado debe transformar no solo nuestras creencias, sino también que nuestro comportamiento, nuestro corazón. De nada sirve seguir a líderes que no te lleven a ser transformado por Cristo. De nada sirve seguir a líderes que no busquen transformar la transformación de ¿qué? De tu corazón. Pero que estos líderes reflejen el amor de ¿quién? De Cristo. Y si somos sinceros, muchas veces reflejamos más nuestro amor que el amor de Cristo. Es por eso que Pablo en el versículo 16 nos llama ¿a qué? A seguir su ejemplo. Y digan, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Y era un ejemplo tan digno que había testigos que en verdad él amaba a Cristo como de ninguna otra forma. Por eso menciona a Timoteo. Pregunta, ¿buscas líderes que amen a Cristo? ¿Buscas imitar esos líderes como Pablo que imitaban a Cristo? ¿O quieres imitar líderes que la fuente de su amor y de su sabiduría son ellos mismos? ¿Puedes ver la importancia de tener líderes que el centro de su ministerio sea Cristo? Porque de esa forma van a poder imitar a Cristo aún en los momentos difíciles. Y no solo eso, te van a llevar a Cristo siempre. Te van a llevar que tu mayor necesidad es ¿quién? Cristo. Esa es la mayor necesidad que tenemos en la iglesia. Con lo que podemos decir que Pablo quiere recordarnos que el propósito del liderazgo cristiano es llevar a las personas ¿a quién? A Cristo, para que de esa forma podamos conocer y poder ser imitadores de ese Cristo que transforma la cultura y nuestro corazón. Es por eso que Pablo ve urgente que la iglesia conozca de qué se trata un liderazgo cristiano, y no para juzgar a sus líderes, sino para orar por ellos y orar por personas fieles a Cristo y fieles administradores de su palabra. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuántas veces has orado por tus líderes de la iglesia? Porque tus líderes sean fieles administradores del misterio de Dios. Porque tus líderes sean fieles siervos de Jesucristo. Porque tus líderes sean siervos que en verdad imiten a Cristo. ¿Alguna vez has orado por esto?
Si sí, qué padre que sigas orando por ellos. Y si no, puede ser un buen momento para que tú empieces a orar por los líderes que ya tienes y por los futuros líderes que pueden venir a la iglesia, para que no sean líderes arrogantes o que busquen predicarse ellos mismos, sino que sean líderes que te lleven a Cristo y sean líderes que imiten el amor de Cristo. Que no van a ser buenas personas, que te van a fallar, que te voy a fallar, eso tenlo por seguro. Pero ora por tus líderes para que puedan amar más a Cristo y te puedan llevar más a Cristo y no a otras sabidurías. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque a pesar de que como líderes muchas veces fallamos a nuestro llamado, a pesar que como iglesia muchas veces criticamos a nuestros líderes, tú sigues recordándonos que tenemos una esperanza en Cristo y una esperanza de poder imitar su amor, su gracia y su perdón. Sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú llevándonos a ser esos siervos fieles que te aman, esos siervos fieles que solo se preocupan por predicar tu mensaje y no por ser conocidos. Ayúdanos a darte la gloria solamente a ti. Pero y como iglesia, ayúdanos a amar a esos líderes que necesitamos. Ayúdanos a orar por esos líderes. Ayúdanos a orar por sus corazones, por las tentaciones que los puedan rodear, para que ellos puedan permanecer fieles a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.